Bien, espero que esta presentación sea mucho más relajada, mucho más calmada que la presentación general de segundo de ESPA, porque esa corría a prisa, tenía que administrarla a los maestros, pues ya, en realidad ya, porque luego siempre se quejan y dicen, pues en otro centro yo sabía desde el principio lo que había que hacer. Bueno, pues venga, 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 venga. Luego al final no lo leen, pero bueno, en fin. Eh, esa es otra. Me meten muchas prisas y luego me hacen preguntas que demuestran que no se han leído. Por lo general, quiero decir, o mejor dicho, en casos aislados, en general lo hacen bien todos. Lo que pasa es que es lo mismo que ocurre en clase, que los malos alumnos son los que destacan y en los que uno piensa todo el tiempo, y bueno, pues los malos profesionales también, igualmente. Pero los buenos gobernantes son aquellos cuyo nombre no se conoce, y casi podríamos decir que, bueno, en el caso de los buenos docentes, no. Es en el caso de los malos alumnos en los que no se conoce el nombre, o en el caso efectivamente de los malos docentes en los que uno piensa que no merece la pena aprenderse el nombre. Lo digo porque he tenido alumnos a los que he dado latín un año y luego al siguiente, y me dijeron que su profesor de latín le había puesto lo mismo, y luego resulta que su profesor de latín había sido yo, solo que por breve tiempo porque vinieron casi de visita. Bueno, centrémonos. Esto, ya lo digo, va a ser mucho más relajado. Aquí no hay prólogo galeato. Me he cortado las uñas, literalmente. No voy a sacar las garras, no voy a mostrarme rojo, como decía Lord Tennyson, Alfred Lord Tennyson, de la naturaleza. No voy a mostrarme rojo en dientes y garras. No voy a... Claro, es una paralipsis, porque ya nada más empezar, la primera en la frente. Bueno, vamos a dar, digamos, esta clase de clases, esta clase de cómo dar clase para los convencidos, ¿verdad? Para aquellos a los que ya se puede decir aquello del romance del conde Arnaldos. Yo no digo mi canción, sino A quien conmigo va, con todas sus variaciones. Y no debería haberme mostrado tan expansivo y libre al principio, porque ahora que caigo, si lo otro puede ser materia de inspección, este apéndice en realidad también es susceptible, y deberían verlo muchísimas autoridades que están por encima de mí, porque pienso colarlo en estos proyectos de aula de cine, de los que ya he hablado, Comunica, etcétera, que al final me he enterado de que no me sirven para el sexenio, pero bueno, ya que lo voy a hacer de todas maneras, quizá me sirvan para la cátedra si alguna vez la sacan, en cuyo caso espero que no la saquen, porque me iba a ver en un compromiso, porque llevo sin publicar con revisión por pares estas publicaciones que tardan un año. Bueno, ya he dicho que esto va a ser mucho más calmado. Me voy a meter directamente en Twitter. Voy a enseñar una manera de llegar a este documento. Las tendencias hoy son Ayuso, Balón y Egipto, y no somos ministra, no sé qué todo forman esas partes. Y voy a buscar Bellido Morillas, que es mi cuenta. Bellido Morillas y ESPA. Vamos a ver. Se oyen pajarillos, toses de fondo. Belinda, no sé quién es esta. Bueno, aquí está. Me sale mi Twitter y bueno, me sale cómo encontrar lo que busco. Bien, pues vamos allá. Pincho en archive.org. Vale, y con mucha calma pues me sale, claro, donde lo he dejado, me sale la programación de ESPA, y como esta parte del cine va como apéndice, pues lo leo directamente de aquí. Apéndice: cómo enseñar literatura con peliculillas, ¿verdad? Como me han dicho siempre los catetos en dirección. No tanto los catetos en el alumnado, los catetos con traje y corbata que dirigen un instituto. ¿Cómo enseñar literatura con peliculillas? Bueno, pues vamos a ver qué peliculillas son válidas para enseñar la materia, y esto desde luego puede entrar perfectamente en un aula de cine. Primero de ESPA, introducción general a la literatura. O sea, en primero de ESPA no hay literatura aplicada, es decir, historia de la literatura, y tampoco
Bueno, sí se pide literatura creativa, como se llama ahora. Sí, eso es, literatura general. Hay literatura general. Puede verse como aplicada en tanto que retórica y que hay que escribir. Pero bueno, que en realidad lo que se da son los géneros literarios y poco más. Los géneros literarios y poco más. Entonces, para enseñar el cuento, yo recomiendo ver Man from the South, El hombre del sur. Sí, ya sé que se me podrán objetar muchísimas, o se me podrán proponer muchísimas vocalizaciones regionales incluso, o se me dirá que no es el inglés de la reina, que debería haber dicho man en lugar de man. Bueno, no voy a decir lo que pienso. No voy a decir lo que pienso. Bueno, sí, podría decir, pues que venga el lector y que lo haga él, y que lo pronuncie él. ¿Dónde están los lectores por la tarde? ¿Dónde están los lectores por la tarde? Cuando yo doy clase y a lo mejor los necesitaría para una cosa así. El hombre del sur, de la serie Alfred Hitchcock Presents, pero no la original, sino la de 1985. El capítulo piloto, dirigido por Steve de Jarnat, o de Jarnat, en 1985, que las cosas como son me parece mucho mejor que el original. Me parece mejor que el original, pero muchísimo mejor, si no, ¿qué sentido habría tenido hacerlo? Y además cuenta con John Huston. Me parece una magnífica introducción audiovisual a cómo funciona un cuento. Bueno, no necesariamente todos los cuentos, sino un modelo muy, bueno, un modelo muy representativo. El teatro. Pues yo recomiendo ver El burgués gentilhombre en la serie Teatro de Siempre, dirigido por Pedro Amalio López, 1979, con Juanito Navarro. Está en el archivo de Radio y Televisión Española y es útil para enseñar de una tacada prosodia. Y además para cuestionarse de qué sirve saber prosodia, para que los alumnos discutan si tiene razón Molière, riéndose de la prosodia o no. La visita de la vieja dama, Noche de teatro, José Luis Alonso y Gabriel Ibáñez, 1974. Es una versión poco teatral, muy televisiva, con morcillas, como morcillas como la presentación, pero desde luego es... Bueno, yo diría que es la mejor versión que he visto, porque hay muchas adaptaciones. Bueno, hay una famosa, aburridísima, africana, del mismo autor de Tuki Buki. Insoportable. Esta versión es mucho mejor y es desde luego una grandísima obra dramática. Yo diría La visita de la vieja dama y Un enemigo del pueblo de Ibsen, La visita de la vieja dama de Dürrenmatt y Un enemigo del pueblo. Creo que son dos obras de teatro que deben conocer todos los esenciales. Bien, la lírica, pues les recomendaría ver la conversación entre Borges, Octavio Paz, que es el presentador del programa, y Salvador Elizondo, que está ahí un poco de sujetavelas, en La poesía de nuestro tiempo, una serie dirigida por Miguel Ángel Herreros, 1982. Y ahora, esta es la literatura porque claro, no he dicho que esto es como enseñar literatura. Sí, lo he dicho, he leído el título. Literatura. Se podrían enseñar otras muchas cosas y para eso tengo la serie sobre la Agenda 2030. Pero aquí estamos enseñando literatura, la literatura de secundaria y de bachillerato, que es literatura española y universal, para que nos ubiquemos. Entonces, en segundo de ESPA y en primero de bachillerato, en asignatura Lengua Castellana y su literatura, se enseña en esos dos niveles, como se llaman, se enseña la literatura castellana del siglo XIII al XIX. En segundo de ESPA se supone que se debería llegar al XX, pero yo no llego. En el XX no hay cosas tan importantes como en el XIX, teniendo el tiempo que tenemos. Además ahora afortunadamente, tanto en segundo de ESPA como, sobre todo curiosamente en primero de bachillerato nos dicen que a partir del 18, intuyendo que el 18 español es muy malo, supongo,
que podemos dar literatura universal en la asignatura Lengua Castellana y su literatura. No solo podemos dar literatura universal en la asignatura así llamada, sino también en Lengua Castellana y su literatura a partir del 18, entendiendo que el 18 es muy malo y el 19 no importa porque la parte que sale en selectividad ya se debería dar en segundo de bachillerato y la otra no va a entrar en selectividad, por lo tanto, en realidad nada que se enseñe de literatura en primero de bachillerato en el fondo importa para los intereses del Estado, porque todo está orientado a selectividad. Sí, importa para sacar nota, pero resulta que cuando uno va a los criterios de evaluación, no hay uno específico de que tienen que conocer la historia de la literatura española, no lo hay cosas más genéricas. Bueno, pues a pesar de eso, ¿no? Estoy viendo que sigo bastante ese propósito genérico, ese propósito, sí, más que general, llamémoslo genérico, porque la administración no quiere que los alumnos aprendan mucho, sino que aprendan vaguedades, generalidades, pero cosas genéricas y tópicas, que aprendan cosas tópicas y epidérmicas. Segundo de ESPA, como hemos dicho, y primero de bachillerato en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. ¿Qué tenemos aquí? Primero, la épica medieval. ¿Cómo enseñar la épica medieval con películas? Bien, esta parte se valorará simplemente por el visionado concentrado y sin tocar los móviles ni otras distracciones. No les voy a pedir trabajo sobre la épica. El trabajo se lo voy a pedir ya con los milagros de Nuestra Señora. Pero con la épica no, la épica que simplemente la vean. Bien, pues, ¿qué les pongo a mis alumnos? La muerte, bueno, les pongo algunas cosas para entrenar el análisis. Por ejemplo, les voy a poner el videoclip de Hombre sin sombrero, La danza de la seguridad. Les pongo algún que otro videoclip porque son muy útiles para algún videoclip de Beck, algún videoclip de Red Hot Chili Peppers. Pero bueno, entrando ya en la materia y no en las pruebas iniciales, estos videoclips son útiles para las pruebas iniciales. Describa lo que ve, luego describa lo que ve conforme a estas preguntas: dónde y cuándo ocurre, quiénes son los personajes y cuáles son sus actitudes, qué ocurre y cómo nos lo cuenta el autor y por qué. Ya entrando en la materia propiamente, ya pasando de la literatura general a la aplicada a la historia literaria, pues yo les pongo La muerte del dragón en Die Nibelungen de Fritz Lang de 1924. El descenso al Nibelheim en Das Rheingold, dirigido por Zubin Mehta, en el Palau de las Arts Reina Sofía de Valencia de 2007. Y a veces también les pongo, no lo recordaba, les pongo La cabalgata de las Valquirias en una versión que me encantó y me encanta más aún porque ayer vi la de Chego y parecían carroñeras más que valquirias. Quizá pueda buscarlo con gran facilidad, sí, porque si me meto en YouTube, claro, muchas veces les pongo la escena de los helicópteros de Apocalypse Now, de Apocalipsis Ahora, de Coppola. Vamos a ver, me meto en YouTube y bueno, efectivamente, la escena de los helicópteros es algo necesario que lo conozcan, es incluso cultura popular. Vamos a ver, Die Valkyrie, acto tercero, supongo que con eso, esto no es, sí, me sale la de Chego, no. Me parecía algo fantástico porque era una cabalgata realmente, iban montadas sobre una especie de toboganes que se movían. Bueno, quizá ahora me sea difícil, quizá, vamos a ver, si pongo, claro, si pongo Wagner más que, vamos a ver, creo que es esto, creo que lo he encontrado, sí, en el Metropolitan Opera House de Nueva York en el año 2011, sí, pues esta es la que buscaba. No me viene aquí el director, pero sí es esta, la del Metropolitan Opera House de 2011, mucho mejor que la de Chego, ¿dónde va a parar? Bueno, pues continuemos, vamos a ver. Bien.
La muerte de Arturo y la recuperación de la espada por la Dama del Lago en Excalibur, digámoslo en español, John Boorman, 1981, y digo que en español sería Excalibur, porque en el doblaje español dicen Excalibur, no sé, por esa manía de cambiar las vocales, Excalibur, Cantorberi, bueno, Cantorberi. Que sepan que existe, no necesariamente hay que ponerla, la Harlock Saga de Yoshio Takeuchi, y que vean el uso de la marcha fúnebre de Sigfrido en el documental La España de Franco, de José A. Alcázar, supongo que será José Antonio, pero no lo he visto desarrollado nunca, del año 2002, donde las escenas del nodo que tenían, bueno, las escenas, o sea, el nodo de la muerte de Franco, con todo esto del entierro, tenía, creo recordar, también música wagneriana, pero es en el documental La España de Franco donde se usa toda la marcha fúnebre de Sigfrido durante todo el proceso, y es algo bastante digno de verse y que, bueno, pues se hace profundizar a los alumnos en el sentido de épica, por qué usan esa música en ese contexto, al igual que por qué se usa en Excalibur, etc. Bueno, ya yéndose a otro tipo de épica muy rebuscada y muy rara, pero siempre europea, el comienzo de la espada del valiente, Sword of the Valiant, The Legend of Sir Gawain, en The Green Knight, de Stephen Weeks, de 1984. Lo he subrayado como cosa obligatoria, digamos, el poema del mío Cid, en la serie de los libros, segunda temporada, dirigida por Arturo Ruiz Castillo en 1974. Es una película que está muy bien porque sirve para hacer historia lingüística y cuenta el romance, el poema de mío Cid original, no los romances, con un trabajo muy cuidadoso de actualización lingüística, pero sin mentir. Es el texto del Cid hecho comprensible, pero no es una traducción fantasiosa. Cuenta toda la historia del Cid muy bien, y además da... claro, toda no, se salta un montón de pasajes divertidos, y claramente por falta de presupuesto, porque pues, está claro que no tenían dinero para leones y ese tipo de cosas. Pero bueno, es muy decente. Que sepan también que existen el Cid de Anthony Mann de 1961, un presupuesto que no está a la altura del resultado, a diferencia de esta pequeña película, este pequeño telefilm de la serie Los Libros. Rui el pequeño Cid de Fumio Kurokawa de 1980, que bueno, es una serie de dibujos animados a veces muy libre, a veces demasiado histórica y demasiado historicista, absurdamente historicista, está ahí entre Escila y Caribdis. Y El camino del Cid de Francisco Rodríguez Fernández de 2008, que da un poco de penilla porque es la serie con un actor así un poco venido a menos y de capa caída. Bueno, muy bueno, un actor muy bueno, sin duda alguna, pero que no tiene el éxito que merece, y le dieron esta serie en la que va por los caminos y las fondas y posadas, y en las fondas y posadas aprovecha para comer, el pobre hombre. Es algo muy de cómicos de los antiguos tiempos. Y bueno, el guión está claro que está orientado al turismo, se ve lo que se tiene que ver en cuanto a monumentos y eso está bien, y el actor, bueno, pues eso inspira bastante compasión humana, mueve a esa compasión que el Cid tiene con la niña que le sale a cortarle el camino. Pasando al mester de clerecía y a la prosa cortesana, bueno, pues en esta parte y en adelante se valorará la capacidad de comparar entre distintas obras. Esto se ha visto ya en el programa de ESPA. Milagros de Nuestra Señora, Los Libros, segunda temporada, Jesús Fernández Santos, 1976. Se comparará con el texto original en el caso del milagro, que es objeto de la séptima de las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. En YouTube hay varios montajes con las imágenes, con las miniaturas, con las imágenes de los códices ricos de las cantigas, y la música en distintas interpretaciones y el texto, con lo cual es como
una protopelícula realmente, se ve en las cantigas como lo que son, como una protopelícula. Claro, yo quiero que se vea la séptima, si no recuerdo mal, la séptima cantiga de la abadesa preñada, que claro, en la película es una dama, porque eso de una monja preñada era demasiado escandaloso para televisión. Bueno, que vean también el final de Crossroads, de Encrucijada, de Walter Hill, de 1986, eso se detalla en mi guía de ESPA. Faust, de Jan Schwankmajer, de 1994. Faust, de Jan Schwankmajer, me parece la mejor versión del Fausto, me parece la mejor versión del mejor Fausto, que es el de Marlowe. Pero por supuesto, claro, es el de Marlowe, pero por supuesto que conozcan el de Goethe con Faust, eine deutsche Volkssage, de Friedrich Wilhelm Murnau, de 1926. Y vamos a ver si nos tomamos ya el cine en serio de una puñetera vez, porque en Historia del Arte, en selectividad, ya hay preguntas que son un fotograma de una película o el título de una película. Ya el cine se ha tomado en serio por fin, de una vez por todas, en Historia del Arte, que es una, no sé si una optativa o una fija, una de estas troncales, una troncosa, yo qué sé. Pero ahora basta, ahora ya solo queda que se tome en serio en lengua, en las asignaturas de comunicación. Claro, yo no tengo lengua en ESPA, tengo comunicación, que incluye este tipo de cosas, pero por la mañana no hay comunicación, hay lengua. Bueno, pues en lengua se debería dar cine. Pero si me dicen que el Fausto de Murnau es menos importante que un poema de Cernuda, o un poema de Emilio Prados, o un poema de Ernestina de Champourzin, pues hombre, que no me vayan a burlarse de otro. O sea, me van a decir que el Fausto es una peliculilla frente a un poema de estos salidorros de Ernestina de Champourzin. Es lo de mi tallo en esto, echa zumo. Hombre, por favor. Bueno, que sepan que existe Faustina, de José Luis Sáenz de Heredia, de 1957, y que sepan también que existe, es que tiene muy mal sonido y tiene bastantes defectos. Bueno, Don Illán, el mágico de Toledo, en la serie Cuentos y Leyendas de Alfonso Hungría, que es un director pésimo, bueno, 1975. Pero claro, tiene la gracia tiene esta gracia del homúnculo, pero el homúnculo sale en el Fausto de Schwankmajer, así que bueno, que lean el cuento mejor, que lean el cuento, porque la película esta de Hungría, bueno. Que vean La burla de Notea en Fellini Satiricón, Federico Fellini, 1969, para su comparación con la lectura de La burla de Virgilio en el libro de Buen Amor. Pero claro, en literatura universal yo propongo que se vea el Satiricón entero, Fellini Satiricón entero. Y un repaso al Códice Manesse en busca de la miniatura con Christian von Hamle. Es que he dicho Satiricón como si fuera de Cameron. Claro, siempre es un genitivo griego plural, pero bueno, Satiricón, bueno. Eso, que vean esto no es audiovisual, ¿no? Pero como hay que conocer las cantigas, hay que conocer el Códice Manesse. Que dentro del Códice Manesse vayan a la historia de Christian von Hamle, que es la misma historia que la de Virgilio en el libro de Buen Amor. Bueno, el documental Leonor López de Córdoba, en la serie Mujeres en la Historia, de María Teresa Álvarez, dirigido por María Teresa Álvarez, 1998. Eso yo lo puse por el COVID, por la peste. Bueno, y también, o sea, por el COVID, pero antes lo había puesto porque pedían la mujer en la literatura. Y claro, la mujer en la literatura para esta gente es Ernestina de Champourzin, la mujer de Emilio Prados y poco más. Pero no, un segundo, hay mujeres escritoras en la Edad Media, como Leonor López de Córdoba. Lo que pasa es que eso ya lo han quitado, curiosamente. Es una de esas cosas que importaba muchísimo. Bueno, la mujer en la literatura, hay que dar a la mujer en la literatura. Y luego, ahora en la programación actual no está. Con lo que tan importante no sería, pero vamos, que a un padre no se le enseñan a hacer hijos. Yo he dado siempre mujeres, pero mujeres que lo valían. Santa Teresa, Sor Juana Inés de la Cruz, Leonor López de Córdoba, autora de la primera
de la primera autobiografía, en castellano. Caramba. Doña Emilia Pardo Bazán, Fernán Caballero, que nadie daba a Fernán Caballero, y yo la hice lectura obligatoria antes de que fuera la autora andaluza del año. O sea, vamos a ver, que no me enseñen a meter mujeres, y mucho menos que me vengan con ese documental astroso de Las sin sombrero, que no me vengan con tonterías. Yo siempre he dado a la mujer en la literatura, y ahora podría no darla, porque la han quitado, ya no está ese capítulo de la mujer en la literatura, pero la doy porque porque es mi imagen de la literatura, y mi imagen de la literatura es una imagen con mujeres. En mi historia literaria hay mujeres, en la de muchos feministas no las hay, en la mía sí. Bueno, Renacimiento, La Celestina, en los libros, primera temporada, Jesús Fernández Santos, 1974. Le eché un ojo a esta Celestina con Terele Pávez y Penélope Cruz, que es algo completamente inverosímil, porque está en lo alto de una torre y habla, y el padre la entiende de debajo, yo no sé, el padre está debajo, está al pie de la torre y se entera de lo que dice. No me entero ni yo, que la tengo en primer plano. Es una película de ciencia ficción más bien, pero esta de los libros, primera temporada, Jesús Fernández, dirigida por Jesús Fernández Santos, 1974, pues está muy bien, está muy bien. No, en realidad no, a ver, bueno, a ver, para una clase de 50 minutos está perfecta. Si los alumnos no se van a leer el libro, que no se lo van a leer, porque además cuando teóricamente se lo leen, lo que se leen es una traducción y adaptación, porque yo les dije a mis compañeras, pues definitivamente se ha resuelto el problema de esa Minerva con el can, y al final era Semíramis con el caballo, y me dijeron, pues eso no importa porque no sale, si lo que leen es una traducción. Les dije, que les digáis ya a vuestros alumnos que no es Minerva con el can, sino Semíramis con el caballo. Y me dijeron, eso no lo ven. Bueno, El Lazarillo de Tormes, César Fernández Ardavín, 1959. Hay que evitar, aunque me duela, la de Fernando Fernán Gómez con El Brujo, porque ahí no tenemos una buena versión artística y literaria, sino una especie de versión filológica representada. Presupone muchas cosas que no se deberían suponer y que la mayoría son invenciones de los filólogos y no una representación artística como y Fernando Fernán Gómez el Brujo y Paco Rabanne, pero aún así lamentablemente no nos vale. Nos sirve mucho más la de Ardavín, la de César Fernández Ardavín, aunque seguramente por falta de presupuesto, porque no creo que sea por prejuicios, no sé, el que le hace un hijo a su madre, el que le hace un hijo a la madre de Lázaro, pues no es negro. No sé si por falta de presupuesto, porque claro, a lo mejor es por no decir y de puta, una película de los 50, que podría ser, pero sale el niño y no habla, entonces podría haber sido perfectamente, claro, es que tendría que ser un padre negro y un niño negro. Ya, a lo mejor se sale del presupuesto en Madrid en los años 50, aunque yo recuerdo, bueno, claro, es que a pesar de tener la Guinea, pues seguramente sería caro encontrar un actor negro en Madrid. Y no lo sé, porque con la base de Rota, no lo sé, pero me acuerdo de que en El Tigre de Chamberí, no José Luis Ozores, sino Mariano Ozores, no, con José Luis Ozores, sí. Bueno, pues José Luis Ozores va por la calle hablando con la que quiere que sea su novia y dice, mira, un negro, como motivo de asombro y sorpresa, pero ahora que caigo el negro no se ve. Una escena extraña. Bueno, pues eso, que aquí el negro no es negro, pero bueno, es un detalle menor quizá. Y hay muchas cosas que se censuran, naturalmente. Teresa de Jesús, Josefina Molina Reig, no voy a decir Reich, bueno, no sé, Reig, como Reig Martí, ¿verdad? Como los colchones que antecedieron a Lo Mónaco. Vamos a probar los muelles de tu Lo Mónaco. Bueno, Josefina, como diría Pedro Vera, Josefina Molina Reig, 1984, y recomiendo ver, en lugar de la película resumida,
pierde el espíritu y pierde el ritmo y pierde toda la mística, yo recomendaría ver pues el capítulo de Sevilla, la parte de Sevilla, lo mal que lo pasa en Sevilla, y claro, la parte de la transverberación